qué son los aluminios BMP. Queremos entrar con este tema desde, así como al principio hablamos de la luz y dijimos que en nuestra primera charla vimos que esa explicación tan larga de que la luz es color y que si no hay luz no hay color, también para poder entrar al mundo de la colorimetría debemos de comprender de dónde vienen también los pigmentos y cómo funcionan, ya que pues, es algo vital conocer conocer la parte de, pues como de dónde viene, con que, de dónde vienen los materiales que se usan para los productos que nosotros manejamos, que son las pinturas, ¿cierto? Si conocemos cómo funcionan, vamos a llegar a los colores mucho más rápido. Y esa es la idea de esta charla del día de hoy. Pongo un ejemplo, y es que yo les conté al principio de la capacitación que yo tuve la oportunidad de trabajar 10 años como colorista automotriz. Empecé desde cero, empíricamente, y que llevo 10 años en Carals ya trabajando de otra manera diferente, que se llama colorimetría instrumental, y que ya pues son hacer colores, pero con equipos, formulaciones ya más matemáticamente. Cuando empecé en la colorimetría, las cosas que tenía o la idea que tenía de los colores era muy diferente a lo que yo realmente obtenía como resultado cuando quería combinar un color. Ejemplo, yo veía los combinadores del almacén donde yo trabajé y los veía haciendo colores y yo decía que qué bueno sacar un color para pintar, por decir una bicicleta, de tal, me lo imaginaba en la mente. Y me iba al banco de mezclas y que cogía las tintas y quería realizar las mezclas. Y lo que yo pensaba que iba a dar como resultado el color no me daba por ningún lado. Y eso se debía a que yo no conocía los pigmentos que estaban en esa máquina, en ese banco. Al yo no conocer los pigmentos, entonces yo no sabía cuáles eran los movimientos o efectos que lograban esas tintas. Entonces ahí fue donde ya por empezar a preguntar, a indagar, a investigar, a realizar cursos, capacitaciones, me fui dando cuenta de que los pigmentos son un mundo muy amplio y que si nosotros como coloristas sabemos el funcionamiento y el tipo de pigmento que tenemos, llegamos al color lo más rápido posible. O sea, podemos movernos como pez en el agua dentro de la colorimetría. De eso se trata esta capacitación de hoy. Entonces, vamos a pasar por la historia de los pigmentos para saber más o menos cómo funcionan, de dónde vienen, y vamos a centrarnos enseguida en los pigmentos que tiene Carals y vamos a ver unos videos de mezclas de esos tipos de pigmentos entre ellos, y así vamos a comprender mucha parte del funcionamiento en la colorimetría automotriz. Entonces, los pigmentos históricamente han sido de origen mineral y biológico. Son los más sencillos de conseguir, por ejemplo, los colores tierra, los ocres, los colores rojizos, ese tipo de pigmentos se usan desde la era prehistórica, o sea, eran tierras, pedazos de barranco, esa tierra que encontramos en las montañas o las rocas que son suaves, que se deshacen o se desharinan, se podían o se pueden utilizar como pigmentos. Esos son los más básicos. Entonces dice que el pigmento es un material que cambia el color de la luz, que la refleja o que transmite como el resultado de la absorción selectiva de la luz según la longitud de onda. Eso tiene que ver con lo que vimos en el primer nivel, que para que haya color tiene que haber luz, objeto, iluminante. En este caso los pigmentos son parte del objeto. ¿Por qué? Porque según sean
las longitudes que absorben y reflejan es el color que vamos a captar en nuestro cerebro. Entonces el pigmento viene siendo parte del objeto, porque es el que le va a dar color a lo que nosotros pintemos, sea un carro, sea una moto, sea una bicicleta, sea una patineta, lo que sea que pintemos, ese pigmento va a ser parte de ese objeto y es el que nos va a reflejar el color. Aquí vemos el ejemplo del sistema RGB, la luz llegando, luz blanca, la luz blanca contiene todas las longitudes de onda, el pigmento absorbe todas las longitudes de onda y refleja solo la del pigmento, en este caso pues es un azul, entonces se vería una pintura azul. Los pigmentos a través de la historia han sido utilizados de muchas maneras, han sido utilizados para teñir o tinturar la ropa, para artística, para muchas cosas, y tienen muchos usos y la mayoría son de origen natural, o sea, vegetales. Ahora con el tiempo pues han ido evolucionando y hemos llegado a una consecución de pigmentos ya muy artificiales que son sintéticos. Inclusive nuestra empresa utiliza muchos pigmentos artificiales en este momento porque son más confiables, son más duraderos, tienen mayores resistencias, son más fáciles de procesar, no son tan invasivos, pues conseguirlos en el medio natural. Algunos pigmentos pueden ser hasta peligrosos para la salud, entonces cada día van creciendo más las formas de reemplazarlos o de mejorarlos, de obtener pigmentos cada vez más limpios, colores más intensos y se obtienen de manera artificial. Ya más adelante veremos, por ejemplo, los colores de la última generación, pigmentos como los candy o las perlas de alto croma o cirálicas que conocemos, son de origen sintético. Entonces, más adelante vamos a ver ese tema. El origen de los pigmentos, entonces tiene una clasificación como se los dije, hay unos que son inorgánicos, que proceden de los minerales, tierras o metales, otros que son orgánicos, que proceden de animales o de vegetales. Por ejemplo, un ejemplo real es el de los pigmentos animales. ¿Hay alguna especie de crustáceo, pues de animal marino, como los pulpos, que ellos tienen un pigmento, una tinta? Eso es una especie de pigmento de origen animal. De origen vegetal, ahorita vamos a ver por ahí unas foticos de unas, por ejemplo, el achote, digamos el achote, que es el que utilizaban los antepasados, los indígenas, con eso se pintaban la cara y todo eso, es un pigmento vegetal. Y los de origen artificial o sintéticos, que fue los que les acabo de mencionar, son pigmentos que son creados, diseñados por laboratorios y por personas especializadas en crearlos y se producen ya de manera industrializada, pero son pigmentos que son utilizados también en la parte automotriz. Aquí tenemos una imagen de los pigmentos como tal cuando vienen sea naturalmente o orgánicamente, y algunos nombres. Entonces los pigmentos están clasificados con un nombre genérico que en la parte de la industria no funcionan así. No vamos a decir un rojo cadmio, un rojo Marte, no lo vamos a ver nunca porque pues, ya cuando se convierten en pintura se les da otros nombres, depende del fabricante de pinturas que le quiera dar el nombre al pigmento, pero su nombre natural es otro muy diferente al que se le da
en la parte ya de cuando está convertido en pintura. Aquí tenemos los inorgánicos, que son más que todo pues los que son minerales. Hay unos que son de tierra, hay otros que son minerales, son extraídos de vetas, de montañas, y se utilizan también en la elaboración de pinturas. Estos son pigmentos extraídos netamente de minas. Son pigmentos que pues en la actualidad se siguen utilizando para la elaboración de pinturas, pero que poco a poco van desapareciendo, van saliendo porque la tecnología va implementando pigmentos más modernos. Los pigmentos sintéticos, estos son los que son creados pues por laboratorios y eso, no tienen realmente mucha diferencia de uno ver un producto, un pigmento, un óxido de zinc, un blanco de zinc, un titanio, un óxido de cromo, un cobalto, son, son pigmentos pues así en su estado normal, parecen tierras, parecen como si fueran arena, tierra, vienen a dar su función ya cuando son procesados con los 4 componentes básicos que componen una pintura. O sea, nunca vamos nosotros a trabajar con un pigmento, por ejemplo, en polvo, como lo estamos viendo acá, sino que siempre en la colorimetría y en la parte de pintura vamos a encontrar la facilidad de que a nosotros los fabricantes nos van a entregar los pigmentos ya listos para su combinación o aplicación directa. Aquí tenemos un ejemplo del amarillo de cadmio. Es un pigmento inorgánico sintético. Son difíciles de conseguir. Son pigmentos que podemos decir que los podemos asociar con los pigmentos de generaciones más nuevas, que son, por ejemplo, los amarillos libres de plomo, que se utilizan en la fabricación de los amarillos taxi. Este tipo de pigmentos no son fáciles de conseguir, son, aparte pues de que no son tan nocivos, y por eso es que las pinturas que se fabrican con este tipo de pigmentos son más duraderas, más resistentes a la intemperie, aguantan, tienen pues más capacidades con los rayos ultravioleta. Entonces son pigmentos, por ejemplo, de una gama ya más avanzada porque son pigmentos sintéticos. Aquí tenemos un ejemplo de pigmentos orgánicos. En la misma naturaleza, las flores o algunos frutos nos dan pigmentos orgánicos y esos se extraen industrialmente y se pueden utilizar tanto en la parte automotriz como en la parte de tinturación para telas y todo este tipo de fabricaciones. Aquí entramos ya en un tema muy interesante. Esta parte para mí en la colorimetría es vital. Aquí quiero que presten mucha atención porque de acá depende la correcta interpretación de los pigmentos netamente dentro de la colorimetría automotriz. Los que tienen carta de colores de la línea P9, en la parte de atrás podrán identificar estas convenciones que tenemos acá. Los que no tienen la carta igual pueden acceder a en la página web de Carals, www.carals.com, en la parte de documentación técnica pueden ingresar y descargar un archivo que se llama descripción de tintas. La descripción de tintas es la herramienta número 1 de un colorista. Pero para poder entender las convenciones de la descripción de tintas,
yo quise representar gráficamente las convenciones que están dentro de esa carta. La primera convención que encontramos en las tintas de colorimetría automotriz es la sigla EF, que quiere decir tinta de efecto o pigmento de efecto. ¿Cuáles son los pigmentos de efecto? Las perlas y los aluminios. Esos son los pigmentos de efecto y se pueden representar las perlas como en una esferita con una mica interna. Eso es una perla, y ya vamos a ver cómo está distribuida una perla, y vamos a ver fotos reales de una perla a continuación. Acá vemos los aluminios, los representamos con una estrella, son pigmentos, efecto. Todo lo que sean perlas o aluminio los vamos a encontrar en la descripción de tintas como EF. Luego dice tinta opaca, OP. Acá, por ejemplo, mucha gente, cuando se le hace la pregunta, ¿qué es para usted una tinta opaca? La gente tenemos, pues aquí en Colombia y en algunos países tenemos la cultura de asociar la palabra opaco con falta de brillo. Resulta que en colorimetría las tintas opacas o los pigmentos opacos no es que no tengan brillo, sino que cubren demasiado. Estas gráficas que estamos viendo acá en la imagen son la pintura vista en un corte transversal, o sea, es como si cogiéramos la pintura, la cortáramos por un lado y la miráramos lateralmente. Las tintas opacas están identificadas, todo lo que diga en la carta o en la tabla de descripciones que diga pigmento o tinta opaca, quiere decir que esos pigmentos que vimos anteriormente, ese polvo de colores, sea blanco, sea negro, sea rojo, esos pigmentos tienen un tamaño. Yo lo asocio, por ejemplo, como los granos de lija. Si es una lija gruesa, los pigmentos son grandes, y si es una lija fina, los pigmentos son más pequeñitos. Asimismo son las pinturas. Internamente, los pigmentos tienen un tamaño. Ese tamaño, si el tamaño es muy grande, ¿qué pasa? Que están muy juntos, entonces la luz que viene de arriba, el iluminante, llega al pigmento y no hay espacio por donde la luz pueda pasar y rebota y se devuelve. Esos son los pigmentos opacos, que la luz no los puede atravesar, y como encuentra esa barrera de pigmentos uno pegado del otro, entonces la luz se devuelve. También pasa algo importante. Si yo cojo una tinta opaca y quiero hacer un color perlado, tomo una cantidad de perla, se la adiciono a una tinta opaca, y como el pigmento opaco es tan grueso, entonces lo absorbe y esa perla se pierde dentro de la tinta opaca. ¿Qué pasa? Si yo le echo aluminio, perla, un blanco opaco o un rojo opaco, no voy a ver la perla. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces las tintas opacas tienen una función. Las tintas opacas se usan para colores planos, para colores sólidos. En algunas ocasiones se puede utilizar una tinta opaca en un metalizado o en un perlado, pero solamente se utilizan goticas para hacer efectos lechosos, ángulos de algún color. Pero para hacer colores metalizados se utilizan las T y las TT. ¿Qué quiere decir? La T es una tinta transparente, o sea, que el pigmento ya es mucho más pequeño que el opaco y que tiene espacios para que la luz pase a través de ellos, y si yo le pongo perlas o le pongo aluminios a un pigmento opaco, que voy a poner el ejemplo,
acá. Si yo pongo por aquí algunos perlas o aluminios, ellos se van a ver. ¿Por qué? Porque viene la luz, atraviesa el pigmento transparente y cuando se devuelve, mi ojo va a ver el efecto metalizado o perlado. Lo mismo sucede con las tintas muy transparentes. ¿Qué quiere decir una tinta muy transparente? Que el pigmento es tan pequeñito que la luz prácticamente lo atraviesa derecho. ¿Para qué se usan? La mayoría de los pigmentos TT o muy transparentes se usan para los tricapas. Existe otra que ya es la opaca débil, que solamente hay una tinta en el portafolio que es un blanco. Hace un efecto irreemplazable, es aclarar los ángulos y ahorita vamos a ver esa parte, unas fotos de esos pigmentos. Y la tinta transparente débil, lo mismo, es una tinta muy transparente pero tiene algo de cubrimiento. ¿Qué es lo más importante dentro de la colorimetría? El manejo básico de estos tres tipos de pigmentos: opaco, transparente y muy transparente. Para eso vamos a ver enseguida unos videos que nos van a guiar para que comprendan mejor lo que yo les estoy diciendo. Aquí tenemos los pigmentos más utilizados en la colorimetría automotriz. ¿Cuáles son los tres tipos de pigmentos más utilizados en la colorimetría automotriz? Los pigmentos de absorción. ¿Cuáles son los pigmentos de absorción? Los opacos. ¿Por qué? Porque son los colores sólidos que no son metalizados, que no son perlados, y son estos que estamos viendo acá, los primeros, los de arriba, que viene la luz, ellos absorben todas las longitudes de onda y reflejan solo las del color, pero ahí no hay efecto metálico, ahí no hay chispas, ahí no hay nada de eso. Luego vienen los pigmentos metálicos, que son los aluminios, que tienen solo una función: absorben las longitudes y exactamente las reflejan. O sea, que las chispas, cada chispa de aluminio refleja el brillo, pero no tienen efectos. Los efectos los dan, son los pigmentos de interferencia, que son las perlas. Las perlas tienen una parte de absorción, refracción y transmisión. Eso es lo que estamos viendo con estas flechas. ¿Qué quiere decir? Que una perla es capaz de recibir una parte de luz y devolverla. Eso es transmisión, refracción, perdón. La que llega y se devuelve es una refracción. La que llega y penetra la perla es una absorción. Y la que atraviesa es una transmisión. Absorción, refracción y transmisión. Ya más adelantico vamos a ver esa parte bien explicada de una perla, cómo absorbe la luz, qué parte la refleja y para qué hace eso, que es muy importante también conocerlo. Acá ya voy a empezar a mostrarles unos ejemplos reales de pigmentos de Carals que están aplicados sobre un acetato. En la parte de abajo tengo una escala de grises que va desde el blanco hasta el negro. Las dos fotos son la misma toma. Lo que pasa es que una está pegada sobre la de la parte izquierda, está pegada sobre los fondos y la del lado derecho está en el aire. ¿Por qué lo quise hacer así? Para mostrar qué transparencia puede tener los pigmentos y darnos cuenta de los tipos de pigmentos, cómo funcionan. Ejemplo, vamos a ver los tres blancos que tiene una máquina, y a eso me refería cuando les decía que yo no conocía, que yo quería hacer un color y cuando lo empezaba a hacer no me daba el color que yo quería, o se me volteaba o no
no le veía la perla, ¿cierto? ¿A qué se debe? A que yo cogía el pigmento inadecuado. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo con los tres blancos que uno puede encontrar en la máquina, que son blanco bicapa, blanco débil y blanco transparente. Son tres blancos que cuando uno los destapa, aparentemente todos tres son blancos, pero cada uno tiene una función dentro del banco de mezclas. Si yo conozco para qué funciona cada uno y lo utilizo adecuadamente, me va a dar perfecto los colores cuando los estoy haciendo porque estoy usando el pigmento adecuado. Entonces este primero es un blanco bicapa. Acá colocado sobre la escala de grises vemos que donde más cubrió fue acá en la parte blanca, sobre el blanco. Sobre el gris y sobre el negro se nota una diferencia, o sea, se ve más gris, alcanza a dejar pasar la luz un poco, pero con dos manos eso se pierde. ¿Por qué? Porque es el pigmento, acuérdense en lo que les dije, OP, el pigmento más grande dentro de los pigmentos de una máquina. O sea que cubre completamente lo que está por debajo. Acá lo podemos ver al lado derecho, que cuando ya está levantado, no se puede observar a través de él. O sea que cubre, tiene cubrimiento. Acá tenemos otro pigmento opaco. De los opacos dentro de la máquina se llama rojo opaco. Vemos que de ninguna, aquí se alcanza a ver un poquito el fondo más clarito sobre el blanco, pero ya en la escala de grises es indiferente, tiene un cubrimiento exagerado. ¿Por qué? Porque ese pigmento, ese tamaño de pigmento es demasiado grueso. Se llama rojo óxido. Bueno, en otras marcas, en Caral le decimos rojo opaco. Otro opaco de la máquina, el amarillo óxido, que llamamos también. En Caral se llama ocre opaco. ¿Por qué se les dice óxido? Porque son sacados de óxidos de metales. El pigmento es extraído de óxidos, de metales, óxidos de hierro. El rojo que vimos anterior y el amarillo que estamos viendo acá son extraídos de óxidos de hierro. Son los pigmentos más económicos y también de los pigmentos más resistentes a la intemperie. Son los más estables también. Cuando hacemos colores beige, por ejemplo, son excelentes pigmentos para mezclarlo con blanco, lo que es el rojo óxido y el amarillo óxido, porque el color queda estable. Porque si mezclamos un pigmento grande con otro grande, el color queda firme. Algunas veces cometemos el error de combinar colores beige y utilizamos pigmentos muy pequeñitos, como el amarillo cromo, amarillo medio que llamamos, y ese pigmento de cromo es muy pequeño, es de los translúcidos, y cuando aplicamos la pintura, una cosa es lo que vemos cuando estamos mezclando y cuando aplicamos, o se sube el amarillo, por lo general se ponen muy amarillos después de pintados. ¿Qué quiere decir? Que los pigmentos que son muy pequeños se separan de los grandes y se flotan. Ahí es cuando hacemos, por ejemplo, un difuminado en un amarillo taxi y a los 2 días o 3 se marca el parche más amarillo o más naranjado. Es porque utilizamos pigmentos muy pequeños con otros muy gruesos. Entonces, si estamos trabajando colores opacos, debemos de trabajar para tinturarlos, buscar también colores de pigmentos del mismo tamaño, opacos también. No quiere decir que no se puedan usar los pigmentos pequeños en una mezcla, pero si tengo la opción de utilizar más bien un amarillo de pigmento opaco para la entonación de un plano beige, la elección son este tipo de pigmentos. Otro de los opacos, muy común, muy utilizado, el rojo limpio. Pigmento altamente cubriente. Solo se observa un poquitico aquí más claro sobre fondo blanco, pero el resto lo cubrió todo. Con una sola mano, 100 micras. Todas estas aplicaciones están hechas con un extensor
Es un rodillito que se aplica a la pintura y toda queda con 100 micrones. O sea que estamos hablando comparativamente de los pigmentos cubiertos al mismo espesor. Rojo limpio. Aquí en esta imagen no se alcanza a detectar nada de lo que está por detrás. ¿Por qué? Porque tiene alto cubrimiento y su pigmento es muy grande. Amarillo medio. Este ya es un pigmento más pequeño, pero sigue siendo opaco. Aquí se nota también la diferencia entre ellos, más que en el amarillo de óxido. Sin embargo, es un opaco. Aquí ya viene otro blanco, que a diferencia del primero que vimos al principio, este ya es T. Importante. ¿Qué quiere decir T? Que es translúcido, transparente. Aquí logramos ver las 4 diferencias en los fondos. ¿Por qué? Porque este blanco no está diseñado para pintar con él. Si me pongo a pintar un carro con este blanco transparente, voy a tener problemas. No va a cubrir la pintura. Entonces va a decir el cliente, no, esa pintura no rinde. Yo compré un galón para pintar un carro y no me alcanzó. Resulta que ese blanco no es para eso. Ese blanco es para lograr unos efectos en la colorimetría de los colores metalizados, con mezclas con aluminio. Por qué se usa este? Porque como es transparente, no me afecta la chispa, no viene y me tapa la chispa de los aluminios. Si uso el otro, si uso el bicapa, ¿qué hago? Apago con ese pigmento blanco tan grande, tapo la chispa de los aluminios. Entonces todo va coincidiendo. Aquí ya, por ejemplo, vemos otro pigmento transparente, T, que es un azul profundo. ¿Qué se puede apreciar? Que los pigmentos T dejan ver muy bien las 4 escalas de grises, pero tienen una particularidad. No son muy transparentes, o sea, sí se ve, pero algo borroso. Se alcanza a apreciar una lechosidad. Así funcionan los pigmentos T. Aquí vienen ya los otros, los TT, o sea, muy transparentes. Los muy transparentes, les había dicho que son demasiado finos, ya son muy molidos, son los que la luz los atraviesa completamente. Pues aquí podemos evidenciar que la pintura que tenga el pigmento, que tenga la sigla en la carta de colores o en la ficha técnica de descripción de tintas, diga TT, es un pigmento demasiado translúcido, esto no cubre nada. ¿Para qué se usa? Para, como les dije, o para hacer tricapas o para mezclas con metalizados y lograr efectos sin quitar la chispa de los metálicos o de los perlados. Ahí tenemos ese ejemplo bien claro que se ve perfectamente a través de él. Aquí hay otro TT muy usado, el rojo transparente, es para hacer dorados, rojos perlados. Perfectamente se aprecian los 4 fondos a través de él. Ya enseguida vienen unos videos que cada que termine el video yo les doy la explicación. Aquí hay otro TT muy transparente, que es el rojo oscuro transparente, que es el que se está utilizando ahorita para hacer el paso del rojo místico. Es una tinta muy concentrada, pero a la vez muy transparente. Tan concentrada que hay que utilizar una resina especial que se llama la resina transparente especial, que es una resina completamente translúcida para no aportarle lechosidad a este tipo de colores. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de una tinta muy transparente. El otro blanco que nos faltaba dentro de los 3 blancos que les mencioné
El débil, este es un blanco que está en la mitad, ni es tan transparente, ni es tan opaco, está en la mitad. ¿Se usa para qué? Para lograr efectos de ángulos lechosos, limpios en los aluminios, pero sin afectar el frente de las chispas. Aquí podemos ver en estas dos fotos que él es translúcido en el lateral, pero en el frente es muy blanco. Perdón, al revés, es muy blanco en el ángulo y en el frente es muy transparente. Entonces, en el frente no nos daña los aluminios, pero nos aclara los ángulos de los aluminios. Se usa poco, pero si no se tiene esta tinta entre un banco, muchas veces uno se ve en líos cuando quiere combinar un aluminio, un color metalizado que contenga este tipo de pigmento. Quiero hacer una aclaración. He escuchado algunos almacenes que le dicen a uno, yo no compro sino blanco y capa, y con eso hago todo. Le choceo, aclaro. Déjenme decirles que técnicamente no es posible. ¿Por qué? Porque no se puede reemplazar un pigmento. El tamaño del pigmento es vital, y eso solamente se da en un proceso industrial que se llama molienda. Hay otros que dicen, yo compro blanco transparente y blanco y capa. Y cuando no tengo blanco débil, mezclo mitad y mitad. Y ahí saco el blanco débil. Tampoco se puede porque no se va, se mezclan un pigmento con el otro, pero no se fusionan los dos pigmentos para tener un tamaño mediano. Sigue siendo, por un lado hay pigmentos pequeños y por el otro hay pigmentos grandes. Entonces, es lo mismo que el que dice que yo cojo aluminio grueso y aluminio fino, los mezclo y saco aluminio medio. Tampoco es posible, y eso más adelantico lo vamos a hablar aquí cuando estemos hablando de los aluminios enseguida. Pero lo que sí les quiero dejar hoy como, como enseñanza es que el conocimiento de los pigmentos es la clave para ser un buen colorista. La herramienta número 1 de un colorista es la carta de colores, o pues la carta, por ejemplo, como tiene Caras la carta P9, que es el libro verde donde están la descripción de tintas, muy explicado, si es opaco, si es transparente, si es muy transparente, y al lado está la aplicación real de la pintura real para uno saber en qué colores se usa. Por ejemplo, los aluminios tienen la descripción a un lado, dice si es oscuro de ángulo, si es claro en el frente, si es claro de frente y de lado. Todo ese tipo de cosas son vitales para preparar colores. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce el funcionamiento de las tintas, ya no está uno ciego, como yo cuando llegué esa vez a preparar allá colores que no sabía con qué era que los estaba preparando. Pero cuando empecé a conocer los pigmentos uno a uno, mirar sus funciones, entonces se me abrió un universo de colores, porque ya decía, yo quiero hacer esto, yo ya decía, lo hago con este y con este, y efectivamente va uno como atando los cabos y los colores dan muy fácil, pero simplemente es conocer las tintas de la marca con que estoy trabajando. Es muy importante. Otra cosa que les doy como consejo, entre todas las marcas, los pigmentos no funcionan igual. Hay unas marcas que tienen un nombre, en otra tienen otro, y son el mismo pigmento, pero no se pueden confiar que porque una marca dice aluminio lenticular fino, entonces que yo cojo en Carals aluminio lenticular fino y tiene que ser igual al de la competencia. No, cada marca estandariza los movimientos de sus tintas, tiene unos pigmentos establecidos y un nombre que le quiere poner. No tiene necesariamente que ser el mismo de la competencia. Entonces es importante que cuando estemos combinando conozcamos los movimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos a hacer un color, no tenemos la tinta, la buscamos en otra marca que sí tenemos, creyendo que es el mismo tipo de pigmento,
hacemos el color y se nos invierten los ángulos. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos hace 8 días? Metamerismo geométrico. Se debe a un cambio de una tinta que no corresponde a la fórmula original y ahí se nos distorsiona el color. Entonces, es importante, y reitero mucho en esto, en que si queremos aprender bastante de la colorimetría, metámonos bien en el tema de la descripción de tintas. Es más, le voy a pedir el favor a mi compañero Jorge Simón, si no es mucha molestia, que pegue en el chat la carta de descripción de las tintas de la línea P9 para que los asistentes la puedan copiar y tener en sus celulares o en su computador de una vez, si es posible. Carlitos, ya compartimos el círculo cromático y compartimos la descripción de tintas, pero lo voy a enviar de nuevo porque ingresaron nuevos participantes. Excelente, compañero, muchas gracias. Aquí tenemos el ejemplo real de los 3 blancos, el opaco, el transparente y el opaco débil. Entonces, cuando están en el tarro, cuando están en el envase, usted los mira y son blancos todos, pero cada uno tiene tamaños diferentes y funciones diferentes. Entonces, ese es un ejemplo, un leve ejemplo de todo lo que está dentro de la máquina, todas esas tintas que tenemos en el banco y que si sabemos manejarlos, llegamos a los colores rapidito. Aquí tenemos, por ejemplo, de la carta de la línea P9, un ejemplo de los 5 negros que están dentro de la carta. También tenemos 5 negros, hay 3 blancos y 5 negros. Si uno no conoce los 5 negros, sino que a uno le dicen, ve, hazme este color negro plano, y uno toma, por decir, el negro grafito, el color no le va a quedar negro, sino gris. En esta foto, pues ahí se ve negro, pero es un color muy gris. Este de acá. Ese negro grafito tiene una función. Simplemente es dar un ángulo rojizo, sucio, añejo a los aluminios. ¿Cierto? Si fuéramos a hacer colores planos, para eso tenemos el negro 9137 o el negro intenso, que son pigmentos muy concentrados, que son negros y se utilizan para metalizados, para perlados o para planos. Hay otro negro que es azuloso. Si vemos la diferencia contra el negro intenso se ve como dorado, la mezcla con aluminio es la que está acá, y acá en el negro azuloso, la misma mezcla con aluminio, ya se ve un gris azuloso. ¿Qué es la diferencia? Que los pigmentos también tienen tendencias en el círculo cromático, como veíamos hace 15 días, que hay pigmentos que tienden en el círculo cromático hacia los lados. Entonces el negro pues está en el centro del círculo cromático, pero él tiende hacia el lado azul o hacia el lado amarillo. No tiende ni el negro, no conozco negro verdoso ni negro rojizo. Solamente la tendencia de los negros hasta el momento es negro amarilloso o negro azuloso. Entonces, el conocimiento de los pigmentos nos determina para dónde queremos llegar. Si me llegan con un gris metalizado que es muy limpio y que la tendencia es azulosa, pues obviamente si yo lo arranco con el negro amarilloso, que es el 9137 o el 38, ambos son amarillosos, el color va a tender a ser más sucio y más dorado. Entonces, la correcta selección de los pigmentos es vital a la hora de hacer los colores. Eso se va ganando con la experiencia. ¿Cómo puede uno llegar a la experiencia en esa parte de selección de pigmentos? Basarse mucho en las fórmulas. Es un secreto bueno, una ayuda buena. Hay gente que no le gusta pesar colores, que dice que las fórmulas no salen iguales, que lo pesó y salió muy lejos, pero resulta que la fórmula es una ayuda didáctica que me dice el pastel, como decimos cuando estábamos en el colegio, el pastelito.
Me dice la receta con que yo llego a ese color. ¿Qué tengo que hacer yo? Ajustar el color a lo que busco. No necesariamente me tengo que ceñir a la fórmula que me pero sí la receta de los pigmentos con que voy a hacer el color. Entonces es muy importante saber seleccionar y usar las herramientas. Ahí estamos viendo un pigmento opaco sobre un aluminio en sobreposición. Perfecto ejemplo de que los pigmentos opacos no dejan pasar la luz. O sea que, ¿qué pasa ahí? La luz se devuelve desde el pigmento opaco y no llega al aluminio. Ese es el mejor ejemplo de que un pigmento es opaco, porque la luz no lo puede atravesar. Si pintamos un vidrio, que es lo que tenemos ahí, un acetato, no podemos ver al otro lado del vidrio con los pigmentos opacos. Vamos a ver otro ejemplo. Un transparente sobre un aluminio. Es translúcido. Es translúcido, pero no se ve mucho la chispa. Carlos, Dime. puedes repetir los dos videos, pero no hables mientras salen porque se pausan, por favor. Listo. ¿Sí se alcanzó a ver o no? Sí, perfecto, perfecto. Listo, excelente. Entonces vimos el primero, un opaco, no se veía nada del aluminio que estaba por debajo. Segundo vimos un pigmento transparente, se alcanza a ver, pero no del todo. Ahora veamos un muy transparente. Ahí pudimos ver esa perfecta diferencia de los pigmentos. Yo creo que por acá vamos entendiendo todos, pues yo sé que aquí hay gente muy experta que ya esto lo sabe, pero que también tenemos asistentes que están entrando en la colorimetría y no está por demás que los que ya saben también unifiquen y tengan en cuenta los consejos que podemos darles nosotros acá en la parte de colorimetría. Vamos a seguir viendo otros videos.
Si pudieron observar, ahí tuvimos un ejemplo ya real de una mezcla de un pigmento como un aluminio lenticular con un pigmento transparente, o sea, muy transparente, versus un pigmento de efecto con un opaco. ¿Qué se aprecia? Que el opaco trata de ocultar la chispa y que el transparente se ven perfectamente el dorado y los aluminios. Vamos a ver otros con un pigmento opaco y un transparente. Otro ejemplo de un opaco con un transparente, pero en este caso fue con una perla. También pudimos apreciar que con el pigmento transparente la perla se notaba excelente y la que estaba mezclada con el pigmento opaco se apaga la chispa, sí se nota, pero se ve toda lechosa, apagada. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando hacemos colores perlados, no puede predominar el uso de tintas opacas. Tienen que predominar las transparentes o las muy transparentes. Acá pudimos ver esa diferencia entre un pigmento transparente con uno muy transparente y pudimos ver que en el que es muy transparente el azul es más intenso y en los que son solamente transparente es menos intensa la chispa y también se puede notar más lechoso. Ahora vamos a entrar en la explicación de las diferencias entre las perlas. Las perlas son pigmentos que se utilizan actualmente a diario en la colorimetría automotriz. Se han convertido los colores perlados en los preferidos de los fabricantes de vehículos. Y la razón es que los colores perlados
tienen algo que se llama el flip-flop o cambio de flop. El cambio de flop es cuando miras un color y en el frente tiene un tono y en el ángulo tiene otro color. Eso visualmente es agradable y los carros se ven bonitos cuando pasa un vehículo y le debemos cambiar el color. Ese cambio de color se debe a un efecto que hacen las perlas y ya lo vamos a mirar. La composición de las perlas se basa en dos partes. Internamente aquí podemos ver una parte de la perla que se llama la mica. El sustrato de la perla se llama mica. Esa mica es como si fuera un pedacito de vidrio. Ese pedacito de vidrio está recubierta, todas las perlas tienen un recubrimiento externo que depende del material de ese recubrimiento, le va a dar a la perla su tecnología. Ejemplo, existen perlas que son hechas de o están recubiertas con óxidos metálicos. Ejemplo, óxido de titanio. El óxido de titanio es el de las perlas normales, las perlas convencionales o comunes. Los óxidos de hierro son de las perlas de colores tierra, o sea, la perla cobre, la perla bronce, ¿cierto? Las perlas que tienen una combinación de titanio y óxido de hierro son las perlas, la perla amarilla, la perla dorada. Y la combinación de óxido de selenio, hidróxido de cromo, óxido de calcio, son las perlas azules y verdes. Como coloristas no nos interesa mucho esa parte de saber pues con qué compuesto químico están hechas las perlas, pero sí es importante que sepamos cómo funcionan. Las perlas tienen entonces lo que yo les decía, que es la absorción, la transmisión y la reflexión. La luz, el iluminante, llega a la perla, alumbrar la perla, sea la luz, el sol, lo que sea, y una parte de esa luz en la superficie de la perla inmediatamente se devuelve y eso es lo que se refleja, esa es la reflexión. Hay otra parte de la perla que absorbe hasta la mica la luz y también la devuelve. Hay otra parte de la luz que atraviesa la mica y sale a la superficie de la perla y la atraviesa, esa es la transmisión. Y hay otra partecita pues que internamente rebota y vuelve y sale. Toda esa carreta es para decir que la luz a través de la perla empieza a viajar internamente como en las paredes de la perla, a rebotar, y eso lo que causa es un efecto de cambio visual dependiendo el ángulo de donde se mire. Por eso es que los colores perlados cambian de color. Si se mira de frente, digamos un azul especial, se ve azul y cuando lo miramos de lado se ve morado, se ve violeta. ¿Por qué? Porque la perla tiene un efecto de cambio de color dependiendo del ángulo de iluminación. Esa es la sencilla explicación de por qué los colores perlados son atractivos visualmente. Y todo tiene que ver con la luz. Miren que todo hemos estado hablando todo este curso de la importancia de los iluminantes dentro de la colorimetría. Aquí ya nos explican una parte de lo que se llama la absorción, la reflexión y la transmisión de algunas perlas. Estas perlas son las que llamamos interferencia. Acá podemos ver un corte transversal de una mica, que es esta parte de abajo donde dice mica. Ese es un cristal de perla viéndolo de lado. Y aquí nos están diciendo que entre más grueso es el recubrimiento que se le pone, digamos de titanio o lo que sea, a mayor espesor,
La misma mica puede dar varios colores. Ejemplo, la perla blanca solo tiene 60 nanómetros de grosor. Eso es algo muy delgadito. Nanómetros son la milésima parte de un milímetro. Imagínenselo. Entonces, el nanómetro, en 60 nanómetros, una perla es blanca de frente y blanca de lado. En 80 nanómetros es amarilla o dorada de frente y azul de lado. Esa es la perla amarilla. En 100 nanómetros es roja de frente y verde de lado. ¿Qué quiere decir? La roja interferencia. Perla roja interferencia, roja de frente y verde de lado. Luego viene en 140 nanómetros, dice que es azul de frente y amarilla de lado. Esa es la perla azul. Muy diferente que la perla amarilla, porque la perla amarilla de interferencia es amarilla de frente, azulosa de lado, y la perla azul es azulosa de frente, y no es que sea amarilla amarilla, sino como beige, pero tiene una tonalidad amarillenta. Esa es la reflexión, la transmisión dorada que tienen las perlas de 140 nanómetros. Y ya vienen las de 160 nanómetros, que es la perla verde y el ángulo es rojizo. Así funcionan las perlas de interferencia. Eso tampoco nosotros lo vamos a medir, ni uno como colorista va a decir cuántos nanómetros tiene una perla, ni mucho menos. Pero es bueno saber que el color de las perlas depende del grosor del recubrimiento que le pone la persona que fabrica perlas. Y eso es algo importante saberlo. Las empresas de pintura no fabricamos las perlas. A nivel mundial, solamente existen pocos fabricantes que se dedican a hacer perlas y las hacen en polvo. Los productores de pintura compramos esas perlas en polvo y las llevamos al proceso de dispersión y las mezclamos con nuestra resina, nuestros aditivos, nuestros solventes y las convertimos en una pintura lista para ser mezclada con los pigmentos que tenemos en una máquina. Acá tenemos una foto real de polvos de mica. En el lado izquierdo tenemos la perla de mica sintética. ¿Cuáles son las micas sintéticas? Ahorita las que están de moda, la diamante, la perla plata diamante, la que se utiliza para preparar el tricapa de Toyota, el de Mazda, ¿cierto? ¿Por qué son más costosas? Porque son micas hechas en laboratorio de una manera ya más profesional, son hechas con recubrimientos ya que son transparentes y que el tamaño de estas chispas es más grande, más destellante, y los colores que se preparan con ellas pues son más vistosos, más agradables al ojo, y por eso están de moda. Entonces hay blanca, hay roja, hay azul, amarilla. La mica es la misma para todas las perlas. ¿Qué la hace variar? El grosor del recubrimiento que tienen por encima hace que cuando la luz la penetra, la reflexión que tienen y la transmisión del color de ella, de la perla que se está comprando. Pero todo el polvo con que se hacen es el mismo cristal que estamos viendo en estas fotos. Las micas naturales son las perlas normal, blanca normal, azul normal, roja normal, que son económicas. ¿Por qué son más lechosas? ¿Por qué no son tan grandes? ¿Por qué no destellan tanto? Porque son sacadas de minerales, son obtenidas de las minas o de las piedras o de las rocas. Y entonces este tipo de fragmentos no es tan puro, no es tan limpio como si lo son las sintéticas. Esa es una de las grandes diferencias de una perla normal y una perla sintética. Por eso cuestan más, y por eso también hay que decirle al cliente que si quiere un color que lleve perlas alto croma, el costo es mayor por todas las características que mencioné anteriormente. Acá viene ya la explicación ya de los aluminios.
tenemos lo que son los tipos de aluminios. Hay unos aluminios o pigmentos de efecto metálicos que se utilizan solo para la industria y hay otros que se utilizan para la automotriz. Aquí estamos viendo un corte transversal de una pintura en la parte de arriba, corte transversal de una pintura industrial. Ejemplo, les voy a hablar, un aluminio bituminoso o un aluminio de alta temperatura. La particularidad de ese tipo de pinturas es que las aplican y queda como plateado, como si fuera un cromo. ¿A qué se debe eso? Que aquí abajo está el sustrato, en la mitad está la resina y en la parte de arriba los aluminios se quedan arriba en la última capa, se suben todos hacia arriba. Eso genera un efecto plateado como plano, pero cuando uno soba una puerta o una baranda o una reja que pinten con ese aluminio, a uno como que se le pinta la mano, como que lo mancha. ¿A qué se debe? A que los aluminios de uso industrial se quedan flotando encima de la resina. No son para sobarlos, no son para estarlos tocando. Son diseñados para rejas, para ventanería, para cerchas de obras. Son pigmentos que no funcionan en un vehículo, porque un carro, pues imagínense ustedes uno ponerse a polichar un carro y que se ponga negro el aluminio. No sería lo mejor. Los de uso automotriz son los de acá abajo, que ese tipo de pigmentos sí se distribuyen a lo largo de la resina, en todo el espesor de la resina están distribuidos y esos son los que nos favorecen para poder ver los efectos metalizados cuando estamos pintando un carro o preparando la pintura. Aquí tenemos un leve ejemplo de el tamaño de partícula. ¿Qué quiere decir? Que entre más grueso es un aluminio, mayor es la chispa, mayor es el flop, mayor es el brillo. El flop es que tanto cambia de color el aluminio. Entre más grueso, tiene un ángulo más sucio y un frente más plateado, más brillante y más saturación de color. La saturación de color es que los aluminios gruesos, cuando se les aplican las otras tintas, no cogen tanto las tintas. No coge tanto el aluminio en esa tinta, perdón. O sea, si yo quiero aclarar un color con aluminios gruesos, tengo que echarle mucha cantidad para que aclare. Esa es la mayor saturación de color. El color se satura más con los aluminios gruesos. Los aluminios gruesos tienen la debilidad de que son menores en cubrimiento y en distinción de imagen. La distinción de imagen es cuando yo me miro como en un espejo. Si el color es muy metalizado, con la chispa muy gruesa, yo casi no me veo. Lo que no pasa cuando lo hago al revés, con un aluminio fino. El aluminio fino cubre más, tiene menos chispa, tiene menos brillo, menor saturación de color, pero tiene más cubrimiento y más distinción de imagen. Eso es lo que pasa con los aluminios. Ahora, vamos a ver aluminios reales vistos en un microscopio. Aquí también viene algo muy importante dentro de la colorimetría, que es saber diferenciar las chispas de los aluminios. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de tecnologías en esa colorimetría. Los primeros, los más comunes, se llaman los aluminios Coreflake. Tampoco van a ver en ninguna marca de pinturas que diga ahí en el envase aluminio Coreflake. No, los aluminios Coreflake, que traduce hojuela de maíz, es porque se parecen mucho a un cornflake de Kellogg's, a una hojuela. ¿Cuál es la particularidad del cornflake? Que son aluminios
que son irregulares, o sea que sus partículas no son iguales ninguna a la otra. Estos aluminios, hay unos más pequeños, unos más grandes, la superficie es rugosa. Fueron los primeros aluminios que desarrollaron la industria de pinturas a nivel mundial y son conocidos como los aluminios convencionales. Estamos hablando de aluminio fino, medio, grueso y extra grueso. Cuando salieron las lacas, ese tipo de aluminios eran los que se usaban en laca, en acrílicos también. Ahorita en poliéster todavía se usa esa tecnología, aluminios en hojuela. Son los mejores en la parte del cubrimiento. Si vemos esta gráfica de abajo, vemos que todas las propiedades grandes están hacia el lado derecho, estas tres, que pertenecen a estos que hay acá al lado, que son los lenticulares, ya voy a hablar de ellos. Solamente al lado izquierdo hay una propiedad que es el cubrimiento. ¿Qué quiere decir? Que los aluminios Coreflake o convencionales los usamos mucho, primero por económicos y segundo porque cubren mucho, pero tienen una debilidad, que no son brillantes, que no son chispudos, que no son bonitos. Entonces los carros, más o menos, de los años 90 hasta por ahí hasta el año 98, 2000, eran carros que venían con las chispas muy muertas. Hablemos, por ejemplo, de los Renault, el plata níquel o estratoplata o el beige arena o colores así, el beige, el beige Andy, pues colores así de esa época que venían en los Chevetes o en los Renault 9 o en el Renault 12. Ese tipo de colores eran colores que venían muy muerticos, o sea, el carro parecía plano, no tenía, uno sabía que era metalizado, pero no tenían colores bonitos. Entonces resulta que dentro del proceso de pintura les dio por mejorar las chispas y industrialmente ya lograron hacer unos aluminios de partícula redonda. Los aluminios de partícula redonda ya son aluminios que parecen monedas o lentejas. Por eso se llaman silver dollar, que traduce la moneda de dólar de plata. ¿Por qué? Porque parecen una monedita plateada. Esos aluminios ya son aluminios que tienen los tamaños muy iguales. Por eso es que cuando vemos un color lenticular que tiene aluminio lenticular, somos capaces de detectar que la chispa, todas las chispitas son muy brillantes y parejas y que todas están orientadas hacia el mismo lado. Ahí nos damos cuenta que un color está hecho con aluminio lenticular. Obviamente, el aluminio lenticular tiene la falencia que vemos acá abajo, que es el cubrimiento. Los aluminios lenticulares no cubren. Si nosotros nos metemos a un software a mirar colores de todas las marcas a nivel mundial o nacional, lo que queramos, vamos a detectar una cosa, que es que las fórmulas están hechas con ambos aluminios. ¿Por qué? Porque a las ensambladoras les interesa, primero, no gastar mucha pintura y segundo, pues que los colores sean bonitos. Si las ensambladoras pintaran los carros solo con colores lenticulares, tendrían que usar mucha pintura para poder cubrir bien un carro. Entonces eso sería un gasto exagerado de dinero para una ensambladora. Y si pintaran los carros solo con los aluminios convencionales, entonces los carros quedarían muy feitos, como eran hace 20 años. Entonces los formuladores, ¿qué es lo que hacen? Preparan las fórmulas donde contenga
más parte del lenticular, digamos que puede ser una fórmula balanceada, pueden haber fórmulas 50-50 o 70-30, pero que contengan 2 aluminios como mínimo y que uno de ellos sea convencional y el otro sea lenticular. Eso es un truco, porque ahí se economizan costos y sobre todo que el cubrimiento es muy bueno. Entonces ahí les dejo también ese tipcito que muchas veces uno como colorista, cuando no tiene este dato, se pone a hacer los colores y mezcla a veces 2 lenticulares. Sí se puede, pero no sería tan, tan económico de hacerlo, porque están gastando aluminios más costosos y a la vez pues que se sabe que no cubren tanto. Entonces, siempre se debe buscar al menos mirar una fórmula para mirar cuál es el lenticular que lleva y el convencional. Un lenticular grueso, entonces llega un convencional fino o medio y viceversa. Se trata de buscar ese equilibrio. Aquí tenemos una foto real de una pintura metalizada vista en un microscopio. Aquí vemos en el lado izquierdo una mala orientación de los pigmentos metálicos. Miren que los aluminios no son tan redondos como aparentan ser o tan irregulares. Parecen rocas, parecen piedras. Yo no, si a mí me dijeran que sin saber que esto es una pintura metalizada, yo nunca diría que eso es un aluminio. Pero así se ve un color metalizado en el microscopio. Cuando nosotros utilizamos una carga excesiva de solventes a una pintura o un solvente inadecuado, la orientación de los pigmentos tiende a agruparse y a dejar unos espacios en otros lados. Ahí es cuando la pintura tiene una pobre orientación, o sea que los pigmentos se acomodan mal y vemos la pintura parchada. Cuando, por ejemplo, cargamos manos muy seguido, encharcamos la pintura, también se mueve, los pigmentos se van acumulando más a un lado y tenemos esos huecos dentro de la aplicación. Entonces, una pintura bien aplicada, se nota que los aluminios están bien distribuidos. Aquí tenemos otras fotos reales, mucho más cercanas, de los aluminios convencionales, lenticulares, y aquí tenemos la innovación que hay ahorita, los BMP. ¿Qué quiere decir BMP? En inglés quiere decir aluminio metalizado al vacío. Los aluminios metalizados al vacío son una nueva generación que ya lleva años de haber sido desarrollada por otras empresas, pero que comercialmente no tenía aplicativos. ¿Por qué? Porque los aluminios BMP o cromados no se utilizan en la combinación. No están diseñados para entrar en una mezcla con tintas, ni con perlas, ni con aluminios de otra categoría como son los lenticulares o los convencionales, por una particularidad. Si ustedes ven, los aluminios convencionales y los lenticulares son partículas individuales, están separadas y hay espacios entre ellos. En cambio, los aluminios BMP son papelitos muy delgados, demasiado delgados, que están puestos uno encima del otro y no hay espacio entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que estos aluminios son como si fueran un pigmento opaco, tapan completamente lo que está debajo, dan un efecto de una superficie opaca, parecidos a un pigmento opaco, pero siendo un cromado. ¿Para qué están diseñados?
para hacer el efecto cromo, que ya les voy a, que eso es lo último con que vamos a terminar hoy, con un video del proceso completo de cómo pintar efecto cromo con la pintura aluminio terciopelo de Carals. ¿Para qué más se usan? Para hacer los tricapas nuevos. Ese es un tema que viene la otra semana, donde les vamos a mostrar los tricapa. Entonces vamos a mostrar los tricapa, el proceso de aplicación de tricapa rojo, el proceso de aplicación de tricapa blanco y el proceso de aplicación del matching gray. Ahí vamos a ver 3 tricapas, pero hoy les quiero mostrar para terminar el proceso de cromado con aluminio terciopelo. Hola, el día de hoy quiero mostrarte nuestro gray de Mazda. El día de hoy te quiero mostrar el proceso de aluminio cromo líquido. En esta autoparte vamos a ver el proceso. Proceso de matizado con nuestra lija 3000 lo realizamos para poder buscar una completa nivelación de la superficie. Necesitamos que nuestra pintura quede lo más lisa posible con el fin de que nuestro aluminio terciopelo se pueda acomodar en la superficie formando un efecto de espejo. Procedemos a la aplicación de nuestro aluminio terciopelo 9334. Este aluminio ya viene listo para aplicación, no necesita solventes ya que la mezcla está lista para ser aplicada. El único requisito es que debemos utilizar un endurecedor que se llama DX08 en una proporción 20:1, 20 partes de aluminio por una parte de endurecedor. Esto con el fin de mejorar la adherencia sobre un sustrato tan liso como el que acabamos de obtener con el lijado de la lija 3000. Realizaremos la calibración de nuestro equipo para una correcta aplicación. Verificaremos que nuestra pistola esté trabajando a 2 bares de presión. Nuestro abanico lo abriremos al tope y el paso de pintura utilizaremos 2 vueltas del paso. Pongo en ceros, doy una vuelta, 2 vueltas y aseguro. Al aplicar la primera mano de nuestro producto y permitir la evaporación de los solventes, nos damos cuenta que va tomando un aspecto casi cromado. Vamos a proceder a aplicar la segunda mano de aluminio terciopelo.
aplicar una tercera mano para dejar secar muy bien antes de aplicar nuestro barniz altosólido. Después de terminar de aplicar nuestro aluminio terciopelo sobre la superficie, esperamos un secamiento aproximado de 10 minutos y procedemos a catalizar nuestro barniz altosólido con el endurecedor de X00 en una proporción de 2 a 1 y con un 10% de nuestro balanceador poliuretano RB60. Cargamos nuestro barniz altosólido y procedemos a verificar 2 bares de presión y 3 vueltas del paso del material. Pongo la pistola en ceros, la perilla del flujo, le doy 3 vueltas al paso del material. Esto con la finalidad de la espera. Cuando un poliéster es una carga de 2 vueltas. Cuando usamos barnices altosólidos, usamos 3 vueltas en la carga de la pistola. Abanico a tope y procedemos a hacer la aplicación de nuestro barniz altosólido a 2 manos. Y así podemos dar por terminada la aplicación de nuestro aluminio terciopelo sobre un autoparte. El proceso que les mencioné es un proceso un poco tedioso, pero los resultados son buenos. Se obtiene un acabado similar al cromo. Lo pueden hacer para motos, para rines de vehículos, accesorios, todo lo que se les ocurra. Espero que este tutorial haya sido de su agrado. Nos vemos en otro video para más información acerca de nuestra línea Carals. Bueno, pudimos ver entonces el proceso de aluminio terciopelo de la manera cromo líquido. En el próximo módulo lo vamos a ver ya utilizado, pero en un proceso tricapa, como los vehículos Mazda que están actualmente en el mercado con el código 46G. El proceso es diferente. Este proceso que vimos hoy es un poco tedioso porque hay que aplicar una pintura poliuretano, sea blanca o sea negra, según el efecto que queramos aplicar, porque cuando queremos el cromo, utilizamos poliuretano blanco, y cuando queremos el cromo ahumado, que es como están viniendo, por ejemplo, los rines de las TX, Toyota o de los carros Mazda, el RIN, viene con este aluminio, pero sobre poliuretano negro, para lograr un efecto como ahumado, como si fuera tirando a gris, y se logra aplicando entonces poliuretano negro. Se deja secar al día siguiente, se lija con la lija 3000 y agua, como si fuéramos a hacer un proceso de pulido, de polichado. Se pasa el desengrasante, se aplica el aluminio y luego el barniz. Entonces ahí tienen pues uno de los aplicativos de los cromados BMP. Con esto concluimos por hoy.